Bienvenidos de vuelta a mi canal. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema mucho más complejo y denso energéticamente, así que les pido que lo tomen con la seriedad que yo también lo voy a tomar. Este es un caso que ha lastimado a miles de familias alrededor del mundo y este es un caso que permea nuestra cultura y que nos demuestra lo más oscuro del ser humano. Así que hago este video con ninguna intención de romantizar ni enaltecer este tipo de situaciones. Este video tiene el mero propósito de informar y de enseñarles una investigación que hice durante semanas para tratar de comprender el fenómeno de los tiroteos escolares, para prevenirlos y tratar de informar a la gente, porque muchos de estos grupos y este tipo de pensamientos no pasan dentro de la sociedad que todos vivimos, sino pasan en esferas más oscuras. Por eso es este video. Y así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Para empezar, cuando hablamos de tiroteos escolares, hablamos que tiene que ver con armas de fuego. Sin embargo, hay muchos casos en el que no se usan armas de fuego, entonces lo vamos a llamar ataques escolares. La definición de ataques escolares es un acto intencional de violencia cometido dentro o en las inmediaciones de una institución educativa. Cuando hablamos de ataques y tiroteos escolares, no podemos dejar de hablar de Columbine. Columbine fue un tiroteo escolar que pasó el 20 de abril de 1999, justo cuando empezaba el quiebre de la era digital. Columbine fue transmitida por los medios en vivo, entonces esto hizo que, por más que no fue el primer tiroteo escolar, fue el primer tiroteo mediatizado a nivel nacional, Estados Unidos e internacional. Columbine también fue el inicio de hacer los tiroteos escolares como un statement político de gente muy radicalizada. En Columbine empezamos a ver playeras con frases, en Columbine empezamos a ver manifiestos, en Columbine empezamos a ver estos diferentes blueprints de como el tono y la tonalidad del tiroteo escolar. Aquí fueron dos atacantes, Eric y Dylan, que se volvieron mártires para muchas comunidades en línea radicalizadas. Después de Columbine siguieron ocurriendo decenas de tiroteos escolares a lo largo del mundo, muchos inspirados en Columbine y haciendo un copycat. Esto se dio obviamente después del 99, en el siguiente milenio, por el boom de las redes sociales y del contenido en línea, haciendo que cada vez, sobre todo hombres jóvenes, más no solo hombres jóvenes, se radicalizaran más y más y más, haciendo así que estas subculturas del internet profundo cada vez tuvieran un auditorio más grande. Esto también obviamente socavado por las leyes de armas en Estados Unidos. Los grupos neonazis cada vez crecían más, los grupos aceleracionistas, que son un grupo que considera que la sociedad está acabada, entonces ellos tienen la misión de acelerar el colapso de la sociedad. Diferentes grupos han ido surgiendo en este internet profunda, y cuando me refiero a internet profunda, muchos me dijeron como, ay, no es deep web porque todo el mundo puede acceder a ellos. Tal vez estamos hablando de diferentes grupos, porque estos grupos tan profundos como los neonazis y los aceleracionistas y así, no están tan a la ligera. Tal vez ustedes hablan de otros grupos que también son radicales, pero no tan radicales. No soy psicóloga, pero creo que no es muy difícil darnos cuenta que estas personas suelen ser personas con problemas mentales. De hecho, hay información de que muchas veces las personas más vulnerables en caer en este tipo de foros radicales son los hombres jóvenes neurodivergentes o los hombres que tienen algún tipo de trastorno depresivo o un aislacionismo importante, no sé si se diga así. Pero en estos foros se generan burbujas donde los agresores y estas personas encuentran validación y encuentran una comunidad que no encuentran en el mundo real y afuera. Tengo otro video que les dejo por aquí en donde hablo un poco más de la cultura de la epidemia de soledad masculina y cómo el tema de la soledad masculina hace que los hombres jóvenes sean más propensos a radicalizarse. Ahora, muchos empecé a ver que en línea hablaban de que no, pues es el problema de los incels y todo es culpa del T-Match y de personajes así, ¿no? Vamos a entender algo, porque si no lo analizamos de la forma correcta no vamos a entender el punto. Por supuesto que los discursos violentos como los del T-Match y otros personajes de la machósfera son violentos, por supuesto que sí, pero la violencia que estamos viendo de estos aceleracionistas, que de hecho sí llevan a cabo
una agresión, son grupos todavía más profundos. Digamos que eso es como lo buena ondita de lo radical. La radicalización, por supuesto que la estamos viendo también en el ambiente ya político e institucional, en donde cada vez tenemos más gobiernos de ultraderecha y con pensamientos más cercanos a lo neonazi, a lo fascista. Ahora, vamos a hablar también de cuándo llega realmente a Latinoamérica, porque creo que en el consciente colectivo para todos esto es algo que solamente pasa en Estados Unidos o en lugares muy raros, ¿no? Vamos a hablar del caso Susano. El caso Susano fue un caso de tiroteo escolar en Brasil. Brasil fue el primer país de Latinoamérica que empezó a tener un problema de tiroteos escolares, también por la radicalización. La radicalización sí se da en línea, pero empieza con microradicalizaciones. Y lo podemos ver también con Bolsonaro y con su política como tal. Me gustaría resaltar que existe una criptomoneda llamada Bolsocoin que se ha usado en grupos radicales de ultraderecha para hacer diferentes transacciones de actos ilegales como el doxing, y se sospecha que en la masacre de Susano se usaron las Bolsocoins para la compra de armas y otras cosas. El 13 de marzo del 2019, en la Escola Estadual Raúl Brasil en Susano de Sao Paulo, dos exalumnos, Guilherme Tauchi y otro carnal de 25 años, armados con una revólver, arcos y flechas, cuchillos y cócteles Molotov, mataron a 5 estudiantes, 2 trabajadoras y a un familiar del agresor, y luego se quitaron la vida. Este caso es fuerte porque hay una clara admiración y un claro copycat a Columbine. Eran usuarios de Dogolo-chan, que Dogolo-chan era como un 4chan, pero brasileño, un foro anónimo de ultraderecha, neonazi y proviolencia, a.k.a. aceleracionista. Ahí discutieron sus planes de llevar a cabo esta agresión y recibieron apoyo de otros usuarios que usualmente romantizan y aplauden este tipo de acciones. Tras el ataque a este foro de Dogolo-chan, los agresores fueron tratados como héroes. Este foro hoy en día se encuentra cerrado debido a la radicalización. Susano se convirtió como un nuevo punto de referencia regional. Se podría decir que ahorita que vayamos a analizar los casos de México, que Susano puede que se haya convertido en el Columbine latinoamericano. Desde mi perspectiva y de mi investigación, Susano marcó la entrada formal del consciente colectivo de Latinoamérica y de aquellas personas radicalizadas a esta subcultura violenta en América Latina. Ahora sí que ya dimos un contexto de todas estas subculturas, nos vamos a ir a los ataques o tiroteos en México. El primer tiroteo escolar que hubo en México sucedió en el Colegio Americano de Monterrey. Ahora, ¿por qué no lo voy a añadir a este otro tipo de tiroteos? Yo considero, desde mi investigación, esta es mi investigación, que el ataque de Monterrey se dio simplemente no por una radicalización política, si le podemos decir, sino por una depresión severa de este chico y por el acceso fácil a armas, y obviamente pues sí tuvo que ver con que había visto muchos otros tiroteos escolares y tal vez fue su forma de hacerse inmortal, pero no creo que esté relacionado a grupos radicales. Después nos vamos a este caso que para mí fue un shock, ya que el atacante tenía solo 11 años cuando cometió el delito. Esto sucedió en el Colegio Cervantes en enero del 2020 en Torreón. Este niño de 11 años llevó 2 armas de fuego al colegio, mató a su maestra e hirió a varios antes de quitarse la vida. El tema con el niño de 11 años es que el niño de 11 años era un claro copycat de Columbine, como les expliqué al principio, ya que traía la camiseta referente a Columbine que dice Natural Selection y también los tirantes, haciendo así una inspiración estética idéntica a Eric Harris y Dylan Klebold de Columbine. Este fue el primer caso de un copycat radicalizado políticamente en México. En marzo del 2024, el ataque de la UTEG en Guadalajara, perpetuado por Gabriel de 20 años.
Él entró armado con hachas y cuchillos y asesinó a 3 mujeres, 2 dentro del campus y una afuera. En sus redes sociales, como les voy a estar enseñando en las fotos de aquí, idolatraba a un atacante de Suzano, Brasil. Como les conté que Suzano es el nuevo Columbine de Latinoamérica, llamado Tauchi Monteiro. Se sabe que seguía ideologías neonazis e ideologías ultramisóginas. Entonces, aquí lo sospechoso, y este es otra vez mi análisis, yo no soy una experta en seguridad, simplemente estoy aplicando mi conocimiento de las culturas radicales que me he empapado en las últimas semanas. Los incels sí celebraron este ataque precisamente porque este ataque para mí sí fue un feminicidio, ya que sí tenía señales de una misoginia extrema, y creo que por eso se relaciona a la idolatría a Tauchi Monteiro, otro misógino asesino neonazi. El profesor portaba la skull mask o máscara de calavera, que al final les voy a explicar cuál es el simbolismo. El ataque con el simbolismo más evidente fue el ataque de la preparatoria San Andrés, que afortunadamente nadie falleció. Ocurrió el 30 de noviembre del 2024 y fue perpetuado por un estudiante de 17 años. Este estudiante hirió a 2 compañeros con un martillo antes de que fuera sometido y arrestado. Este joven de 17 años, de nombre Brandon, inició una transmisión en donde puso masacre escolar, disfruten el show. Ahora, les voy a explicar un poco de sus redes sociales y qué es lo interesante de este carnal. Este carnal era abiertamente neonazi y se consideraba él mismo un neonazi. En el momento de su ataque, él portaba un uniforme un símbolo de la armada nazi, y también tenía un pin de una suástica. También en sus redes sociales compartió en muchas ocasiones libros nazis, saludos nazis, cosas así, pero también compartía, por ejemplo, tortura animal. Subió una foto que les estoy poniendo, obviamente censurada, donde dicen: disculpen mi cabello despeinado, pero me encontré este ratoncito y pues ya saben qué le pasó, en donde se encuentra a un ratón totalmente pues masacrado y torturado. También subía fotos quemando iglesias y otro tipo de pensamientos totalmente radicales. Ahora, si se preguntan cómo es que una persona mexicana morena puede ser neonazi, pues es el tema que muchas veces estos grupos aceleracionistas, que se trata de simplemente colapsar la sociedad y ser violentos por el simple hecho de ser violentos, lo que hacen es atacar a este grupo de jóvenes súper vulnerables con estados depresivos y totalmente aislados, tales con una historia de abuso sexual, tales una neurodivergencia. Se aprovechan de estos niños simplemente para que cometan pues violencia. Obviamente los niños sin entender a profundidad de lo que realmente significa el neonazismo y el nazismo. Él también traía guantes de calaveras, y al final les cuento qué significa realmente este aesthetic como de la calaca. En septiembre de 2025 hubo otro ataque en Delicias, Chihuahua, por parte de una alumna de 12 años que atacó a una madre con un hacha. Esta alumna anunció sus planes en Tumblr y respondía preguntas sobre cómo lo haría. Ahora, su estética es muy importante en este caso. Como pueden notar, tiene esta foto en el baño con el arma. Esta es una clara referencia a otra atacante mujer, una de las pocas mujeres enaltecidas dentro de estas comunidades de tiroteos y ataques escolares, que se llama Natalie Rupon. Ella también hizo viral dentro de estas comunidades esta estética, y por lo que veo simplemente la está replicando. También vemos obviamente la playera con las palabras Fraud World, una clara referencia a esta estética que ya están agarrando, de ponerse playeras con palabras pesimistas y referencias nihilistas. Y por supuesto no puede faltar el pasamontañas de calavera, que les explico al final qué significa. Y por último, el caso que hizo que empezara mi investigación más profundo en los ataques escolares, el reciente ataque en el CCH Sur por el atacante Lex Ashton.
Ahora, ¿qué pasa? Han estado circulando diferentes fotos y no puedo pues comprobarlo, pero sin embargo está esta foto en donde Lex habla de que es un incel, porque dice que él nunca ha recibido el amor de una mujer y le duele saber que los chats son estos grupos que según estos hombres que según los incels sí pueden tener mujeres y son muy guapos y son como socialmente estables. Me duele saber que los chats pueden disfrutar de las foids. Acuérdense que las foids somos las mujeres, nada más que no somos humanos, somos humanoides femeninos, o sea, foids. Y dice que lo ha perdido todo, que no tiene trabajo, que su familia no los quiere, bla, bla, bla. Ahora, ¿qué es lo que yo veo aquí? Veo que obviamente pues, una clara referencia a aceleracionista otra vez, la violencia por violencia y nada más porque lo merece. Y ahora, esta es mi interpretación después de meses de investigación, sobre todo en este caso. Lo que yo puedo notar es que el ataque que se dio en el CCH Sur no fue directo. Yo creo que no es que conociera al chavito que mató, sino que tal vez fue la primera persona que cuando entró tenía novia y por este tema incel, que sobre todo específicamente en lugar de redirigir su odio hacia las mujeres, lo redirigió a aquellos hombres que sí tienen novias. Mi teoría es que por eso lo mató, porque al momento fue la primera pareja que se encontró, pues. Aquí vemos también una serie de señales, como siempre les digo, la playera con las frases y la máscara de las calaveras. Ahora, ¿cuál es la cosa con las máscaras de la calavera? Bueno, estas máscaras se hicieron populares en Estados Unidos gracias a un grupo neonazi llamado Atomwaffen Division. Este grupo se fundó por un personaje llamado Mason que tenía y escribió un libro llamado Siege, que es como la Biblia neonazi de nuestros tiempos. Lo que yo creo es que obviamente se ha ido trastornando. Por supuesto que hay casos en donde, por ejemplo, el de la prepa sí era neonazi y sí sabía de neonazismo, pero ya se volvió como un aesthetic. Ahora, el tema con esto es que en estas comunidades radicales se hacen edits con musiquita y como que lo banalizan. Entonces hacen que la muerte y este tipo de casos de tiroteo y de ataques no se vuelvan tan graves, haciendo así que sea más fácil cometerlos, porque hay una desensibilización a aquellas personas que se encuentran en estos grupos. Lo que yo creo es que el pasamontañas de Calavera no nos dice que todos los que están ahí son neonazis, pero sí nos dice de dónde vienen todos. Porque tal vez los niños de 11 años no saben qué es el neonazismo, pero quien empezó a propagar este tipo de aesthetic era un neonazi. Y creo que eso es mucho más importante comprenderlo. Que no es que todos los atacantes escolares sean neonazis, pero todos los que presionan a personas a hacer ataques escolares son neonazis. Y no solo neonazis, son fascistas y son misóginos y racistas, y lo podemos ver en muchos otros casos, en casos donde se atacan específicamente poblaciones negras, a mujeres o a poblaciones LGBT o a musulmanes o a judíos. Siempre se trata de tocar a minorías. Les voy a hacer otro video porque sigo haciendo una investigación ya más profunda en donde estoy tratando de penetrar culturalmente a estos grupos para poder explicárselos y arrojar un poco más de luz a estos fenómenos. Les escribí esta conclusión porque creo que es muy importante. El tocar estos temas es sumamente incómodo porque nos recuerda que no solo se trata de Estados Unidos. Nos muestra que la epidemia de soledad masculina nos respira en la nuca, que cada vez tenemos más adolescencias radicalizadas, más adolescencias llenas de odio, más adolescencias abandonadas a su suerte. Esto es un llamado urgente a las autoridades, a las instituciones educativas y también a la sociedad en general, para que dejen de mirar hacia el otro lado y se echen un verdadero clavado en estas subculturas digitales que están moldeando identidades, sembrando frustración y fabricando futuros violentos. Solo entendiendo sus símbolos, su lenguaje y sus motivaciones podremos prevenir que más jóvenes crucen esta línea. Por ahora, los casos en México no son tantos y afortunadamente no han dejado cifras tan letales como en otros países. Pero eso no es un consuelo. No queremos esperar a que la violencia se normalice, a que sea portada tras portada, a que se convierta en una tragedia recurrente. Tenemos que actuar ahora.
Es momento de escuchar a nuestras infancias y adolescencias, de abrir espacios seguros de diálogo, de enseñarles que el fascismo, el neonazismo y la violencia no son un juego, ni una estética edgy del Internet. Son ideologías que matan, que destruyen y que dejan huellas imborrables. Son ideologías que destruyen familias enteras y el tejido social desde el fondo. La prevención no empieza con más policías en la escuela, sino con más comunidad, más acompañamiento emocional y más herramientas para navegar un mundo en el que el odio se disfraza de pertenencia. Si no hacemos nada, y lo que hoy parece ajeno y excepcional, puede convertirse en nuestra nueva normalidad. Y yo sinceramente no quiero vivir en un país que naturalice la radicalización de sus adolescentes. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya servido para entender un poco más este fenómeno de los ataques escolares. Como siempre, se necesita un estómago fuerte para investigar estas cosas y les estaré sacando otro video profundizando más en estas culturas.